Al chile. Mis amigos, soy Bebe Yamel. Bienvenidos a su chile favorito. Aquí las noticias o te enchilan o te dejan picado. Doctor Frisbee, ¿cómo está? Muy buenas noches. No lo oigo. No lo oigo. Cero. Naranjas. A ver ahí. Ya. ¿Ya? Ahora sí. Ok. Ya Es lo que estaba escuché. apagado el micrófono. ¿Cómo está, Doc? Buenas noches. Pues yo digo que para mi edad estoy bien, ¿no? Eso, ya lo vi andar en moto, ya vi, ahí andaba sus fotitos en Sí. moto. Yo manejo motos desde que era joven y bello. Qué bonito, qué bonito. Yo nada más me he subido a una moto una vez en mi vida y andaba yo así. Pero, Doc, vamos a entrarle con el tema. Ayer la banda pedía hablar sobre la federalización del sector salud. Ujú. ¿Qué significa esto? Vamos a entrarle. Muy bien. Ha habido, no es la primera vez que se va a intentar hacer esto. Ya se ha hecho en otras ocasiones esto de intentar federalizar los servicios de salud. Y es un intento para centralizar el control de los servicios de salud. El problema está en que las entidades federativas fueron independientes. En 1976, las secretarías de salud de los estados fueron entidades independientes y tenían los gobernadores la capacidad de decidir a través de sus secretarios de salud cómo se distribuía el dinero. La federación trataba de etiquetar los recursos para que se utilizaran en muy precisos rubros. Se trató de hacer también con el seguro popular, etiquetarlos, por ejemplo, los etiquetaban para cáncer de mama, para embarazo, en fin, para gastos catastróficos, en fin, se trataba de etiquetar el dinero, pero históricamente el dinero se ha perdido y lo último, bueno, pues fue el seguro popular, que cerca del 47% del dinero que se destinaba al seguro popular nunca se supo dónde quedó. Imaginamos dónde quedó, ¿verdad? En los bolsillos de los políticos, pero nunca llegó a la gente en realidad. Entonces, por definición, la federalización de los servicios de salud consiste en brindar atención médica a la población que no cuente con seguro social a través de unidades que estén adscritas al IMSS Bienestar. Ese es el programa de federalización que está presentando el gobierno. Y el segundo punto de la federalización es resolver la falta de personal médico, de medicamentos y de presupuesto al sector salud. Esto se planea hacer en las 32 entidades federativas de México. Se van a modificar, son 4 grandes áreas en las que se van a modificar. Uno es la infraestructura. La segunda es el número de personal, los recursos humanos. El tercero es el abastecimiento de medicamentos, material de curación, cuestiones que se utilizan en los hospitales y en los centros de salud. Y también un compromiso que está estableciendo la federalización, esta que están presentando ahora, es que van a regularizar al personal de salud, porque es muy curioso que gran parte del personal de salud es personal que está por honorarios. O sea, el gobierno de México hace outsourcing de la gente que tiene contratada en sus hospitales. Entonces los hacen firmar un contrato de honorarios y el contrato de honorarios se vence hoy y mañana tienen que firmar otro a los 3 meses. ¿Para qué? Para no darles prestaciones que no generen antigüedad y no tienen beneficios. Y eso ha sucedido desde hace muchísimos años. Entonces, fíjate, se calcula que en este momento en México hay alrededor de 90,000 trabajadores y trabajadoras de servicios de salud contratados bajo este régimen. 90,000 personas trabajan en el sector salud y pues bueno, no están generando ni antigüedad ni nada de esto, ¿no? Entonces, la infraestructura tiene un plan muy bien definido. Lo que quiere hacer el gobierno no es construir más hospitales, simplemente va a modernizar los que ya están, van a rehabilitar los hospitales que no se terminaron, van a equipar los hospitales como se supone que deberían de estar equipados y no van a hacer nada nuevo. Eso es algo muy particular de esta federalización, que no van a construir ningún hospital, ningún centro de salud nuevo, porque allí están.
pero son cascarones vacíos. Incluso, por ejemplo, fíjense, particularmente en el Estado de México, porque este señor Peña Nieto inauguraba muchas cosas en el Estado de México como gobernador y luego como presidente. Había camiones especiales donde cargaban el mobiliario y el equipo de hospital para irlo llevando de una inauguración a otra. Entonces montaban el hospital, lo inauguraba, lo desmantelaban y se iban a otro hospital y lo inauguraba con equipo y camas, pero eran las mismas. Entonces, y eso lo hicieron pues durante muchos años. Entonces son hospitales obviamente que no funcionaban, ¿no? Y además pues no había personal. Entonces se va a empezar a regularizar todas esas farsas que se hicieron durante muchos años. Van a tratar de llenar todas las plazas que no se llenaban de personal de salud. Y todas estas personas se supone que van a estar en la plantilla laboral del IMSS Bienestar. Se supone que eso es lo que se va a hacer. Yo supongo que, bueno, pues con esto se haría mucho más grande la plantilla laboral del IMSS. Y pues bueno, supongo que están teniendo algunos diálogos ahí con el sindicato del IMSS y todo esto, porque inmediatamente sería pues probablemente el sindicato más poderoso en el sector salud en México, ¿no? Ahí yo tengo una anécdota, hablando de los hospitales. Yo tengo un amigo que en Puebla trabaja en el sector de la construcción y trabajó en una de estas constructoras que tenía contratos con el gobierno del estado de Puebla. Y me acuerdo que decía, bueno, en esos tiempos de Rafael Moreno Valle, que el entonces gobernador estaba apresurado por terminar un hospital, no muy apresurado. Y lo que hicieron, escucha esta babosada, creo que también pasó en Chihuahua, que literal mandaron a hacer como o sea, hicieron el cascarón, la estructura por afuera del hospital y todo, pero no lo terminaban, el gobernador ya se iba. Entonces mandaron a hacer como un cartón, ¿no? Con fotografías del render de cómo iba a quedar para ponerlo en el fondo y se tomaran la foto. Y le hacían ahí algunos efectillos de Photoshop y que eso es lo que hicieron con un hospital en Puebla. Entonces... Yo no creo que lo hayan hecho con un hospital en Puebla. Yo creo que lo hicieron con varios. Pero, o sea, yo con varios. O sea, esa anécdota la cuento porque es algo que a mí me contaron de primera mano de uno de estos chavos que dice, pues es que no nos daba tiempo de terminarla y porque quería tomarse la foto, mandó a hacer la foto del render. Otra cosa que pasaba, y ayúdame, Doc, porque esta es algo que ocurrió al inicio de la administración. Había por ahí un discurso de Zoé Robledo en el IMSS, cuando van a inaugurar un hospital y entonces llega Zoé Robledo y se topa con que no estaban todo terminado. Le habían dicho que sí, pero no estaba terminado. Entonces Zoé llegó y dijo, paramos la inauguración, o sea, aquí no va a haber evento, no va a haber fiesta, nos echamos para atrás. Y había una dinámica en donde rentaban el equipo médico. Eso pasaba, o sea, se renta el equipo médico para la inauguración y entonces deja de, o sea, ya a la hora de operar que va el ciudadano, no como de vengo aquí a que me atiendan porque me acabo de quebrar, no sé qué, no claro, lo pueden atender. Claro. Y el que renta el equipo médico es compadre del gobernador. Ay, viva México. Y luego porque estábamos de la patada en el sector salud, ¿no? Claro, muchas ¿no? Y eso era, y te digo, pues, ¿por qué crees que había 300 hospitales en México inaugurados y que no funcionaban? 300 hospitales. Y los inauguraron desde Fox, Calderón, Peña Nieto, los inauguraban y nunca funcionaban. Nunca. Entonces, ¿por qué? Pues porque ese era el sistema y así era. O sea, el equipo lo traían de un hospital a otro para las inauguraciones y el dueño de los camiones en los que se transportaba, el que rentaba el equipo. Mira, el equipo lo compró el gobierno, pero lo guardaban en bodegas que eran del compadre del gobernador. Entonces le pagaban la renta de la bodega, el equipo era del gobierno, pero el equipo, como él lo transportaba en sus camiones, pues les cobraba la renta de la transportación del equipo. Entonces, pues así era el sistema, ¿no? Si hay unas anécdotas, si tú me cuentas esas, yo te podría contar otras cientos. No, pues usted trabajó ahí, estuvo en el sector público de salud unos cuantos añitos. Miren, aquí nos dice Viviana, confirmo lo que... ¿Sabes por qué? Nada más déjame decirte por qué. ¿Por qué hacen esto de las inauguraciones de los hospitales? Porque te digo que son independientes los presupuestos estatales, o sea, el dinero se lo mandan a la federación, de la federación se lo mandan a la Secretaría de Salud del Estado y la Secretaría de Salud del Estado lo distribuye. El dinero que mandan es en relación a las camas sensables que hay en los hospitales.
Entonces, si yo inauguro un hospital de 100 camas sensables, Para que manden más eso dinero. me sube mi presupuesto. Ay, hijos de la tostada. Aunque el hospital no funcione. Entonces yo inauguro 20 hospitales en mi estado con 100 camas sensables cada uno. Ya tengo 2,000 camas. Aunque ni Entonces, camas tengan. aunque no existan esas camas. O sea, nada más con el cascarón y foto. Y Dices, aquí entonces está. eso hace que yo pueda mandar un oficio a la federación y la federación me asigna presupuesto para 2,000 camas. Me incrementa mi presupuesto estatal. Entonces, eso implica complicidad del gobernador, del secretario de salud, de la Secretaría de Salud en la Ciudad de México, de los inspectores del departamento, o sea, lo que ahora hacen los doctores, por ejemplo, el doctor Hugo López-Gatell y el doctor Cortés Alcalá, lo que hacen ellos ahora, que se supone que tendrían que ir al estado, ver el hospital, ver las camas, ver que de verdad existan, pues no, pero es que toda esa gente estaba en el enjuague. Aquí, por ejemplo, nos preguntan, ¿no? Entonces desaparecerían los servicios del Estado, como Istecal, ¿no? O el León, o estas cosas. El Y se. ICEMIM o el pinche Ajá. NIM, como le dicen. Con todos que le ponen los nombres estatales, o sea, desaparecerían. Vaya, No para sé, lo que yo estoy no entendiendo sé qué es vayan a hacer. transitarían, o sea, les No, cambiarían el nombre a IMSS. es que todos esos institutos de seguridad estatal, de no sé qué tanto, todos esos son Frankensteins que inventan en los estados para jalar presupuesto de salud. Educación, salud y seguridad han sido los botines más robados de México, junto con obra pública. Entonces, pues ha sido un botín constante en los estados. Entonces, porque tú ves que los indicadores de salud no mejoran. Y esto no tiene nada que ver ni con los trabajadores, ni con las enfermeras, ni con los médicos. Digo, desde luego hay personas que no hacen su trabajo de manera apropiada, pero esto siempre ha sido en las altas esferas. O sea, esto es un acuerdo entre autoridades de muy alto nivel. Y se sabe, y saben cómo hacer esas movidas de dinero, y saben cómo triangular el dinero, y saben dónde está el pan. O sea, si tú eres mi comadre y yo voy a ser el secretario de salud, te digo, hazte una comercializadora. Y entonces, y tú me vas a decir, pues yo comercializadora ¿de qué? No te preocupes, hacemos una convocatoria pública para comprar 10 tomógrafos. Recibo las ofertas, entonces yo te doy la oferta que va a ganar en sobre cerrado y te digo, mejórala, pero bájale 10,000 pesos. Y entonces tú vas a hacer la mejor oferta. Entonces tú ganas. Me ganaste. ¿Y ahora qué hago? Háblale al que le copiaste la que ganaste, a la que ganó en realidad, la que copiaste. Háblale y dile que le tienes una buena y una mala. La buena es que pues tú no vas a poder operar el contrato, que lo van a operar ellos, pero que no les vas a pagar lo que les habían dicho, que les vas a pagar 15% menos. Y además tú tienes chance de incrementar el presupuesto hasta un 30% durante los primeros 365 días. Es como lo dice el presidente, todavía no acababa de caer el contrato y ya ustedes ya estaban pidiendo el 30% más. Entonces, ¿qué? Imagínate nada más, estamos hablando de 3,000 millones de pesos y de eso tú ya te ganaste 15 que le robaste al que ganó, más 30 de la ampliación, 45% de eso. ¿Por qué? Por ser mi comadre. Aquí veo comentarios, o sea, está de la patada, nada más me va contando y yo digo, está de la patada. Voy con el asunto del personal. Nos dicen, tenemos la política de cero rechazo, pero no hay equipos suficientes ni hay personal para atender a los pacientes. Hoy el presidente decía en este informe por los 100 días que lo que están buscando con el fortalecimiento del sector salud es doctores en sábado y domingo, porque la gente también se enferma en sábado y domingo. ¿Qué pasa con eso? Mira, los hospitales son hospitales de primer nivel en el turno de la mañana. Son centros de salud en la tarde y puestos de socorro los fines de semana. Así es como funciona la dinámica de los hospitales. ¿Por qué? Porque incluso la mentalidad de muchos médicos, yo me acuerdo cuando yo fui director de un hospital de alta especialidad en México, los médicos del turno nocturno se enojaron conmigo
porque yo les dije que no se podían dormir, porque yo lo que hice cuando fui director del hospital es que yo me iba al hospital, me quedaba a dormir en el hospital los 3 turnos para ver cómo funcionaba el hospital, y así lo hice durante los primeros 2 meses. Y la gente de la noche se enojaba conmigo porque decían, ¿qué no entiendes que estamos cansados? Es de noche. En la mañana estoy en el seguro, en las tardes estoy en mi consultorio y en las noches 3 veces a la semana vengo al hospital. Y yo le decía, o sea, ¿me estás diciendo que el gobierno te tiene que pagar por venir a dormir al hospital? Entonces, esa es la mentalidad y eso se ha vuelto una mística. Y por ejemplo, en los hospitales en los que tienen residentes internos, el hospital lo operan los residentes y los internos. Y ese tipo de jerarquización intransigente se lo transmiten a los residentes y los residentes maltratan a los residentes de menor año y a los internos de pregrado, los tratan como bestias. Entonces, cuando yo fui residente, cuando yo fui director del hospital, yo cambié esa mentalidad, no había esas faltas de respeto, pero el nivel de respeto que hay entre muchos profesionales de la salud en México es muy poco, porque la explotación es muy grande, porque los recursos humanos son insuficientes, porque además los salarios son de miseria. Lo que pagan en el sector salud es una miseria. ¿Y por qué las personas que deberían pugnar para que eso cambiara no lo hacen? Pues porque todos tienen su juego de complicidades, tanto la gente que está en las escuelas de medicina, como la gente que está en los sindicatos, como todo eso es un sistema que está corrompido desde las entrañas. Porque no es posible que tú tengas, por ejemplo, una doctora que está haciendo el internado de pregrado, un doctor que está haciendo el internado de pregrado, no es posible que tú lo tengas haciendo guardias AB. ¿Qué son las guardias AB? Las guardias AB significa que el día A, vamos a decir, es el lunes, tú trabajas de las 7 de la mañana a las 4 o 5 de la tarde que sales del hospital. El día B, te tienes que quedar de guardia a dormir en el hospital, entonces trabajas de las 7 de la mañana a las 7 de la mañana del día siguiente. Pero ese día siguiente, pues todavía tienes que trabajar de las 7 de la mañana a las 5 de la tarde. Entonces, en realidad trabajas de las 7 de la mañana a las 5 de la tarde del día siguiente. Pero ese fue tu día A. Tu día B es al siguiente día que regresas, que te toca otra vez quedarte desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde del día siguiente. Entonces, estás durmiendo 6 o 7 horas cada 3 días. Entonces, ¿qué calidad de atención quiere que te...? Por eso todos los que estamos haciendo el internado, cuando estamos haciendo el internado parecemos perros de mercado, estamos flacos, ojerosos y cansados y sin ilusiones, porque no duermes, y a los que se nos ocurre el estúpido hábito de exponernos a estudiar en nuestras horas libres, pues es una época en la que sufres realmente, y eso es inhumano. Yo me acuerdo que hicimos un experimento ahí entre compañeros, fue una idea mía, y poníamos muestras de orina y estábamos con cuerpos cetónicos. Ahora, lo que ahora está de moda, el hacer la dieta cetogénica, bueno, pues nosotros estábamos cetónicos porque estábamos en acidosis metabólica, es decir, teníamos un trastorno metabólico por no dormir, porque además lo que te dan de comer es una porquería. Las dietas que le dan a los internos de pregrado, a los residentes en los hospitales, o sea, a veces... Fíjate, la gente que está en las cocinas, por ejemplo, pues le dan comida para que prepare comida para los empleados y se roban la comida, o sea, se roban el pollo, la carne, se lo llevan. Y yo me acuerdo que como interno a mí me daban de comer una sopa de pasta con 3 alas de pollo. Y eso era lo que comías en todo el día. Y si tenías suerte te tocaba un plátano en la tarde, pero pues el plátano ya estaba, o sea... más manoseado que barandal del metro. Entonces, así es la vida dentro de los hospitales. Entonces, está muy padre lo de los discursos y de lo de las intenciones, pero ojalá los funcionarios supieran cómo es en realidad la vida dentro de los hospitales y que de verdad se comprometieran a cambiar, que las cosas funcionaran mejor, porque pues hay muchos médicos, yo conozco muchos médicos que estudiaron en la UNAM, en el Poli, en la Universidad Metropolitana, incluso en universidades privadas, que se dedican a otras cosas, porque los salarios son de miseria también, o sea, un interno de pregrado gana, creo que
que 4,000 o 5,000 pesos mensuales, una cosa así. O sea, son, ¿qué? $350, no menos, como $250 al mes. O sea, gana más una persona aquí, acomodando comida en los anaqueles del Walmart que un médico en México. Ahora, Doc, aquí nos pregunta Adriana, ¿es mejor que la institución sea dueña del equipo, lo rente o lo subrogue? Depende del equipo, depende de qué uso le vaya a dar, depende si es un hospital de concentración, porque es un hospital de concentración en el cual el equipo se va a estar utilizando con todos los pacientes que les mandan, de las subunidades médicas que mandan, si es un hospital de tercer nivel, depende mucho. Depende mucho. Hay muchos equipos que vale la pena que se compren. Lo que pasa es que se compran, en México no existe mucho ese sistema, pero es el sistema de leasing. Es como un arrendamiento financiero. Entonces, lo que se hace en el arrendamiento financiero es que ustedes compran un equipo que ahorita es punta de tecnología, pero lo más probable es que en 2 o 3 años ese equipo ya haya una innovación tecnológica respecto a tomografía axial computarizada, resonancia magnética, medicina nuclear, en lo que sea, pero el plan de pagos de ese equipo era a 10 años. Entonces ya pasaron 3 y ya ese equipo está obsoleto. Entonces, ¿qué se hace? Se ajusta el arrendamiento financiero, se trae el equipo más moderno, se llevan el otro equipo, ellos lo reciclan, hacen lo que tienen que hacer. Eso lo hacen grandes compañías como Siemens, General Electric, Kyocera, todas estas compañías que se dedican a hacer equipamiento muy caro, se llevan el equipo, traen el nuevo y entonces se hace una ampliación del arrendamiento financiero. Eso es lo que habitualmente se hace. Esto de comprar el equipo fue una idea brillante de alguien que no entendía cómo funcionan las cosas y es por eso que ustedes ahora ven que hay muchísimos hospitales en México que tienen lo que era un estacionamiento en ese hospital, lo tienen lleno de equipo que es inservible ya, entre sillas, camillas de pacientes, tomografías, ahí lo tienen en el equipamiento y no se pueden deshacer de él porque es parte del inventario del hospital. Y no hay un mecanismo administrativo para que todo ese equipamiento sea vendido como chatarra, porque es propiedad del hospital. Y como es propiedad del hospital, pues es propiedad de la nación y tendría que haber un mecanismo para que todo eso propiedad. Entonces, la gente que se le ocurrió la brillante idea de comprar equipamiento no se imaginó la ruta que ese equipo iba a seguir y cómo se iban a deshacer. Entonces, díganme si no han visto ustedes una cantidad impresionante de hospitales que tienen una gran parte de su superficie en el hospital destinada a una bodega de equipamiento inservible o mobiliario inservible, porque no tienen manera que deshacerse. Entonces, el mejor mecanismo que hay para los hospitales es el arrendamiento financiero. El problema está en que el arrendamiento financiero no se hacía directamente con las compañías, con Siemens, con General Electric, no. Por corrupción se hacían compañías de arrendamiento financiero, propiedad de mi compadre, y a través de ellas se hacía el arrendamiento para Siemens o para General Electric. Pero ¿qué pasaba? Que terminaba ese sexenio, terminaba ese periodo, y mi compadre cerraba su compañía, se desaparecía, el dinero se iba a Andorra, y entonces el hospital, cuando iba y buscaba al que le estaba arrendando el equipo, ya no existía. Entonces le hablaba a General Electric y le decía, maestro, el equipo de arrendamiento, no sé, yo no te lo arrendé a ti, yo se lo arrendé a esa compañía que ya no existe. Arréglate con la compañía que ya no existe. Entonces, ese era el problema, la corrupción. Ahora, también hay, hablando del tema de personal, antes de irnos con una pregunta que llegó sobre COVID. No todo el personal, ¿no? Que trabaja en las instituciones públicas es flojo. No. Claro que no. Porque aquí hubo uno que otro dijo, eso no es cierto, yo sí trabajo. Me queda claro que hay yo nunca dije que todos. valiosísimos. Hay algo. No, si las instituciones funcionan, es por la gente que está trabajando en las instituciones. O sea,
No, yo fui director de un hospital y mira, el 95% de la gente en las instituciones tiene amor por lo que hace. El problema es que esos 5% que están ahí, como son los astutillos y los mañosillos son los que son cuates del sindicato y son los que sacan incapacidades entonces, ese es el verdadero problema. Entonces, a esa gente hay que correrla. Ahora vamos con pregunta de COVID, que ya nos habíamos tardado. Nos dice Sergio que qué hay sobre la variante XE. La variante Ya XE me siento como en no es una variante, es el Omicron. XE es solamente un sublinaje de Omicron, así como es la BA1, la BA2, la XE, son sublinajes de Omicron, pero todo sigue siendo la variante Omicron. Pero en México, como la mayoría de las personas ya están vacunadas, por eso no han visto los picos esos que se vieron en Hong Kong. En Hong Kong, por ejemplo, o en Shanghái, son provincias de China en las cuales no están dentro del régimen tan cerrado como China, y ahí hay un contexto más de libertad, y en ese contexto de libertad, algunas personas decidieron no vacunarse. Y es por eso que estamos viendo estos picos de incremento, porque desafortunadamente los grupos de edad que decidieron no vacunarse fueron personas mayores de 60 años. Entonces, toda esa gente está muriendo. Y también decidieron muchas de estas personas no vacunar a los menores. Y lo que está haciendo el gobierno chino es que si detecta que un menor es positivo en las escuelas, les están haciendo pruebas aleatorias de COVID, si es positivo se lo llevan a un albergue, ya no lo devuelven a su casa. Esa no me la sabía, ¿se los llevaron a un albergue? Hasta que se curen. ¿Por qué? Pues porque son altamente contaminantes para la comunidad, y más aún si en el censo se registra que esos niños tienen familiares mayores de 60 años no vacunados, entonces no los exponen, entonces se llevan a los niños. Imagínate que llevas a tu niño a la escuela en la mañana, le hacen una prueba COVID, sale positivo, y cuando llegas a recogerlo le dije, no, su hijo regresa a su casa dentro de 10 días. ¿Dónde está? En un foster home, en un hogar temporal, o en un hospital, o en un centro de niños, en un orfanatorio. Pues ahí lo tenemos. Hablando de China, nos pregunta Ulises que qué piensa de la medicina tradicional china para COVID, que si hay documentos de la OMS acerca de esto. No sé, yo no he leído ese documento. Ulises, si tú tienes, pues mándanos por ahí la cita del documento. Mira, ya lo he platicado esto, yo que pienso de la medicina tradicional. Si quieren practicar la medicina tradicional que quieran, rezarle al santo que quieran, háganlo, pero no dejen de hacer los tratamientos que están científicamente demostrados y sustentados. Es exactamente igual que la medicina tradicional en México. Si la medicina tradicional en México se va a empezar a estimular, a motivar, que se hagan protocolos de investigación aleatorios doble ciego, es decir, que haya grupos de personas a las cuales se les aplique el tratamiento de medicina tradicional, y a otro grupo que no se le aplique, que solamente se le aplique el tratamiento no tradicional, sino científico que habitualmente, y que se comparen esos dos grupos, y que ninguno sepa, ni los pacientes ni los que dan el tratamiento, que sepan qué paciente está tomando qué. Por eso es doble ciego, porque ni el paciente lo sabe, ni los que lo aplican lo saben. Entonces, de esa manera se puede medir objetivamente si la medicina tradicional está realmente haciendo una diferencia estadísticamente significativa. Entonces, la mejor manera de apoyar la medicina tradicional, no solo china, sino mexicana, nativos americanos, de los que sea, la mejor manera de apoyarlo es haciendo estudios científicos que demuestren estadísticamente que hay una diferencia de beneficio en salud cuando se utiliza ese tratamiento comparado con personas que o no reciben ningún tratamiento o reciben otro tratamiento diferente. Entonces, así es como funciona la ciencia. Entonces, no es lo que yo opine, es lo que arrojen como resultados los estudios científicos que se realicen, que se llaman aleatorios doble ciego. Pues Doc, ya estuvo, agotamos el orden del día, se puso interesante el debate, dejó creo que a la gente pensando sobre la federalización, algo no nuevo, pero vamos a ver
¿Saben cuál es el riesgo más importante? Que es el riesgo que hay no solo con la salud, sino con la energía, con muchas cosas que se están federalizando en México. El problema está es que si llegamos a tener un bandido en el gobierno de presidente, como hemos tenido varios, esa persona que va a estar en la presidencia va a tener el poder de, a discreción personal, distribuir o no distribuir ese dinero o repartir el dinero entre sus cuates. Entonces, ese es el riesgo de la federación. Siempre que se hace una federalización, tiene que venir vinculada a un mecanismo de vigilancia de los recursos muy estricto y debe de haber sanciones económicas y corporales, administrativas, que es cárcel, pues, Claro. para las personas que roben. Y tiene que haber un sistema de justicia que funcione. Entonces, ahí va la parte de fortalecer las instituciones. entonces, no es nada más federalizar la prestación de servicios de salud, es tener todo un aparato de gobierno que garantice que esto, no hoy, porque pues, bueno, puede ser que ahorita, pues sí, es muy honrado y todo esto, puede ser, no lo sé, yo de política no sé, pero vamos a reconocer que sí, vamos a conceder que así es. Va a haber un día en que va a llegar alguien que no lo va a hacer, ¿eh? Que no lo va a hacer, porque ahí los tenemos, todos los que han sido, y ejemplos hay muchos, de todos los colores, y además se cambian la camiseta de partido como calzones, entonces eso que ni lo dudemos, pero ese es el problema realmente de la federalización de los servicios de salud, que se está concentrando el poder en la federación nuevamente, y eso es peligroso, si no se ponen mecanismos de contención y de control. Eso es lo que vamos a ver cuál es la propuesta. Hablan de la federalización, que ya están en vías de eso. Hay que ver cuáles van a ser estos mismos mecanismos de control. Recordemos que el presidente ya está de salida, está en el caminito ya, más para allá que para acá. Entonces, aguas. Sí, mira nomás. Mira, échate, pero ponlo así, ponlo así. Que se vea la lonja. No, la lonja. Pura galleta, pura galleta. El señor productor, no, hombre, ya, para tus pesares, hazte para allá. En vez de que vayan a compartir el video, le van a poner dislike. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues bueno, si les gustó este video, no se les olvide dejar su like, suscribirse y activar la campanita. Manitas, suelta las manitas. Suscríbete. Y si te gustó el video, suscríbete y compártelo, porque hay que descifrizar a la nación, ¿verdad? Al chile. Adiós. Discúlpenlo, tiene déficit de atención. Nos vemos.